Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Esme Channel. Este es un video nuevo en donde vamos a hablar cómo elegir especialidad médica. Esto lo vamos a hablar un poquito respecto a los pros y los contras de cada especialidad, qué es lo que más te podría gustar, qué es lo que menos te podría gustar, qué hospitales son los mejores para realizar cada especialidad y pues bueno, espero que les ayude. Vamos a iniciar un poco con el contexto del video. Bueno, hablando un poquito del contexto, recordemos que este año 2022 se acaba de realizar el ENARM, muchos hicieron su examen y ya cuentan con su puntaje. Justamente cuando sales del examen, tú ya tienes tu hojita con tu puntaje. Entonces, ahora la selección de especialidades es como estilo campana de Gauss, es decir, el más alto va eligiendo especialidad y nos vamos yendo al más bajo puntaje, así que así es como se van a elegir las especialidades este año. Ahora, vamos a hablar respecto a, sí, ya tengo mi puntaje. Realmente, ¿cómo me puedo guiar? Pues recordemos que siempre existen los puntajes del año pasado, aunque nos dan una idea de cómo más o menos está pues la onda respecto a si alcanzo tal puntaje para tal especialidad, sí, te puedes basar en eso, pero no es seguro. Recuerda que cada año se tiene que hacer campana de Gauss. Si hay una persona que realizó el examen y tuvo un súper buen puntaje y tenemos un buen nivel, entonces los puntajes pueden aumentar. Entonces ahí sí tendríamos una negativa en respecto a nuestra especialidad que queramos elegir, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya tenemos su puntaje, ya saben más o menos que pues pueden elegir una u otra especialidad, así que vamos a hablar sobre cada especialidad médica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las especialidades quirúrgicas y las especialidades no quirúrgicas. Las quirúrgicas, pues está oftalmo, está otorrino, está traumatología, está cirugía general, que a su vez cirugía general, pues la tienes que tomar para derivarte a una subespecialidad quirúrgica. Entonces, bueno, estas las vamos a dejar en un lado. Y las no quirúrgicas, como son anestesiología, por ejemplo, que es mi especialidad, como es urgencias, medicina interna, que a la vez medicina interna deriva a varias subespecialidades. Ya que conocemos que se dividen en quirúrgicas y no quirúrgicas las especialidades, ahí es donde vamos a tomar nuestro punto importante. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Te gusta entrar a un quirófano y estar dentro de un quirófano, estar en consulta, en piso de cualquier especialidad, pero estar más en contacto con el paciente, ver su recuperación, ver cómo va modificándose el paciente respecto a lo que tú le dejas? ¿O te gustan los dos? ¿Te gusta cirugía y te gusta consulta y te gusta ver pacientes? Entonces, eso es un punto importante. Cuando tú eliges especialidad, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Te gusta, les digo, estar más en contacto con el paciente o estar no tan en contacto con el paciente? Tal vez pues entrar un rato con ellos, tal vez darle seguimiento en piso, ver cómo va evolucionando respecto al tratamiento que les diste. Esto es súper, mega importante que ustedes lo tengan en claro. ¿Por qué? Porque a partir de esto, ustedes es como van a elegir especialidades, ¿sale? Por ejemplo, anestesio. Anestesio es una especialidad, esa pues, les puedo comentar muy bien, una especialidad donde le damos un tratamiento inicial a un paciente dentro del área de quirófanos. O sea, nuestra área prácticamente es quirófanos. Ahí damos un tratamiento muy específico que le ayuda al paciente a mantenerse estable durante todo el procedimiento quirúrgico, pero el problema con nuestra especialidad es que no hay un seguimiento constante después de la cirugía, ¿no? Ellos se van a recuperación, donde el área pues está vigilada por un anestesiólogo y de ahí suben a piso de las especialidades cirugía, de oftalmo, de traumatología, de pediatría. Entonces pues ahí no tenemos como mucho contacto, a menos que te derives al área de dolor. Entonces ahí nosotros sí tenemos más contacto. ¿Por qué? Porque vamos siguiendo al paciente conforme
van teniendo una evolución en respecto al dolor. Entonces, ahí podemos decir que tenemos un área quirúrgica, que es la gran mayoría de nuestra parte, o sea, estamos prácticamente siempre en quirófano como anestesios generales. Ya si queremos una alta especialidad, queremos hacer un diplomado, especificarte en algo, pues ya tenemos nuestra área en piso de medicina interna o de cirugía, que es donde normalmente nosotros damos un seguimiento a clínica del dolor, pacientes oncológicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo padre de anestesio, que tiene pues varias ramas, ¿no? A donde te puedes guiar, puedes seguir. Pues bueno, eso respecto a anestesio. Cirugía. Cirugía es una especialidad bastante importante en este tema porque es una rama troncal para ciertas subespecialidades. ¿Como cuáles? Como oncología, como urología, como cirugía plástica, podemos hacer totalmente cirugía y después hacemos oncología quirúrgica, que pues bueno, esa es prácticamente otra especialidad. Entonces estamos teniendo la especialidad de cirugía general y la especialidad de onco. Como tal, la especialidad de cirugía general realmente es una especialidad muy pesada, chicos, muy pesada, les soy sincera. Mis compañeros de cirugía general sí la sufrieron bastante. Si tú no estás acostumbrado a un estrés constante o piensas que tienes un carácter demasiado fuerte, yo creo que cirugía puede hacer que no sea para ti. Tienes que tener muy en cuenta que en cirugía y por ejemplo en traumatología, que son especialidades quirúrgicas, realmente el trabajo va a ser bastante, va a ser mucho, hay mucho volumen de pacientes, hay muchos pacientes muy complicados y la formación incluye manejo del estrés. Manejo del estrés, ¿a qué nos referimos? Que si entras tú a una cirugía y se está poniendo bastante pesada, tú como cirujano, tú como traumatólogo, no te puedes salir de tu cirugía. Tú tienes que acabar el procedimiento aunque se te esté complicando. Por supuesto, dentro del área, pues tú como ya especialista puedes pedir ayuda a otro compañero, pero definitivamente el manejo del estrés es sumamente importante. Sobre todo porque la formación, como les digo, es completamente diferente a un área no quirúrgica. El manejo del estrés, el manejo del enfoque en lo que estás haciendo tiene que ser muy, muy bien trabajado. Entonces, prácticamente tus 4 años de cirugía general o tus 4 años de traumatología, sí vas a estar en constante estrés, no vas a poder comer, tal vez no vas a poder ir al baño a la hora que tengas ganas de ir al baño porque estás en el procedimiento y hay mucho trabajo, mucho estrés a nivel de residentes, el nivel de jerarquía se respeta muchísimo, sí puede haber un poco de bullying dentro de esta especialidad, así que si no manejas bien eso, si no estás seguro de lo que quieres y de lo que quieres lograr, la verdad es que por esa parte no te recomendaría cirugía. Si tú estás seguro que tú vas a aguantar, que tú lo puedes hacer, que realmente eres muy bueno manejando el estrés, muy bueno o muy buena manejando el estrés y la carga de trabajo, cirugía y trauma pueden ser tus opciones. Ahora, hablando de las especialidades quirúrgicas que son un poquito menos pesadas, pero que el puntaje es bastante elevado, como es otorrino y como es oftalmo, la verdad es que estas especialidades quirúrgicas son, yo creo que una especialidad quirúrgica muy fina en cuanto a técnica, en cuanto a que queden bien los pacientes, en cuanto a volumen. Realmente depende de donde hagas tu especialidad, pero normalmente tienden estas dos especialidades a enfocarse en un trabajo bien hecho, en un trabajo más fino, que por ejemplo trauma, que es un poquito más pesado respecto al trabajo físico que se necesita para realizar un procedimiento quirúrgico en comparación con oftalmo, que pues los instrumentos son más pequeños, todo es más fino y pues realmente el desempeño
que requieres es prácticamente ser muy fino, tener todo ordenado. Estas especialidades, lo que es otorrino y es oftalmo, tienden a ser demasiado ordenadas. Los residentes tienen una formación de orden, no tanto de volumen de trabajo, no tanto de práctica, no tanto de fuerza física como lo es cirugía o como lo es traumatología. Entonces, si esta área quirúrgica te gusta por el orden, por las técnicas finas, etcétera, la neta es que estas especialidades pueden ser para ti, pero recuerda que otorrino y oftalmo tienden a tener un puntaje bastante alto. Así que si tu idea es quedarte en una de estas dos especialidades, sí te recomiendo que tomes algún curso. Bueno, una especialidad quirúrgica de la cual no hablamos, que ahorita vamos a hablar, es la especialidad de ginecología. La especialidad de ginecología, mis amigos ginecólogos y ginecólogas no me van a dejar mentir, es una especialidad súper estresante. ¿Por qué? Porque nadie les dice sobre los problemas legales que recae en esta especialidad. La neta, esta especialidad yo creo que es una de las más conflictivas legalmente hablando. Pero, por supuesto, tiene su lado precioso, que es el tener esa opción de poder recibir tantos bebés como puedas. La verdad es que creo que es una satisfacción muy, muy bonita el hecho de recibir bebés y de que tú seas el encargado o la encargada de recibir a esos peques. Entonces tiene ese lado bonito y, por supuesto, el recibir a esos bebés es muy bien pagado, muy, muy bien pagado, pero por supuesto tiene su lado estresante. Como residente, la neta es que tú vas a formarte de tal forma que estés con todos tus sentidos activados. ¿Por qué? Porque cualquier paciente de verdad se puede llegar a complicar. Cualquier paciente obstétrica se llega a complicar. Hasta la más tranquila que hayas visto empieza a sangrar, cae en atonía uterina. Y si tú no estás al tiro, tú tienes que tener esa actitud de estar consciente de que vas a estar pendiente de varias pacientes y tener como ese sexto sentido de que vas a ir desarrollando para poder evaluar a cada paciente y que no se te llegue a complicar, que no vaya a acabar en una muerte materna, que es lo que trata de evitar este tipo de pues seguimiento de esos casos, ¿no? Pero el problema aquí, chicos y chicas, es que los pacientes, bueno, en este caso las pacientes que llegan a los hospitales públicos, luego llegan sin seguimiento, sin un ultrasonido, no se han revisado desde que están embarazadas y llegan con sangrado, llegan con la presión súper alta y no tienen seguimiento, no llevan un adecuado seguimiento. Ese es el problema de a veces un hospital público, que realmente las pacientes llegan complicadas y sí, se te pueden llegar a morir y sí, como residente puedes llegar a tener problemas legales, por supuesto. Yo lo vi con varios compañeros. Entonces, si estás muy seguro y muy segura de que puedes controlar ese estrés, realmente veas a 20 pacientes embarazadas gritando porque están en trabajo de parto a las 3 de la mañana y pues a todas las tienes que estar revisando y a todas tienes que estar pendiente y tal vez no duermas en ninguna guardia, tal vez gineco sea para ti. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las no quirúrgicas. Las especialidades no quirúrgicas como anestesiología, como pediatría, como urgencias, como medicina interna, como patología, como epidemiología, como salud pública. ¿Qué otra me falta? Me faltan varias, pero pues bueno, las no quirúrgicas, medicina familiar, por ejemplo, estas pues prácticamente no utilizamos tanto las manitas, pues no es tanto el acto acá quirúrgico como ya hablamos, trauma, gine, cirugía general, ¿no? Entonces, bueno, en estas especialidades, las no quirúrgicas,
están más enfocadas al manejo del paciente y al seguimiento del paciente, ¿no? Es ver respecto al tratamiento que les das, cómo mejora el paciente. Medicina interna, pues recordemos que es una truncal para varias subespecialidades como endocrinología, como dermatología, como, ¿qué otra? Gastro, ¿no? Entonces, pues sí, depende cuál sea tu tirada. Si a ti te gusta más ver la consulta, hablar con el paciente, ver casos clínicos padres, darle el seguimiento al paciente, ver si tu tratamiento funciona en ese paciente y sobre todo pues más la investigación. Yo creo que estas especialidades no quirúrgicas van más enfocadas a protocolos de investigación, a dar clases, etcétera, ¿no? Claro, por supuesto que hay variantes. Hay variantes, por ejemplo, hay especialidades no quirúrgicas que sí están en quirófano y que sí tienen consulta y que sí puedes estar en piso. En piso me refiero a piso de hospitalización, ¿no? Que ves a un paciente hospitalizado y les das seguimiento. ¿Cuáles son estas dos especialidades que yo creo que sí tendría mucho contacto con quirófano y con piso u hospitalización? Lo que son anestesiología, que pues prácticamente estás dentro de quirófano, realmente no sales mucho a hospitalización, pero pues sí les das tal vez un poquito de seguimiento en clínica del dolor, o pues en la valoración preanestésica también tenemos la valoración preanestésica, que es nuestra área no quirúrgica prácticamente, porque valoras a un paciente previo a la cirugía, y la especialidad de pediatría. Los pediatras, recuerden que pues tienen su área de pediatría, que es pediatría piso, pero también entran al área de gineco u obstetricia para recibir bebés, que es lo bonito, digamos, del área de pediatría, ¿no? Bueno, a mí se me hace bonito, ¿no? Depende de ustedes, pero esa es una parte bonita. O sea, pediatría no solamente está en hospitalización, también en la residencia ven manejo del recién nacido, RCP en un recién nacido, hay procedimientos como intubación en un recién nacido prácticamente, que es su área dentro del quirófano, ¿no? Entonces, pues son estas dos especialidades que van a tener estas dos partes, ¿no? Lo que es patología, lo que es medicina interna, urgencias, medicina familiar, pues prácticamente están en su área, que no entran para nada a quirófano, ¿no? Entonces, depende de lo que tú quieras. Nosotros, por ejemplo, anestesio, yo creo que la gran mayoría de los anestesiólogos no nos gusta la consulta, no nos gusta pues el hecho de estar en seguimiento con algún paciente, ¿no? Entonces, si esa parte, por ejemplo, a ti te gusta más como andar tomando muestras, poniendo soluciones, ver casos quirúrgicos diferentes, pues anestesio puede ser una buena opción para ti. Si tú eres más de la investigación, de ver un lupus, de ver un paciente con alguna enfermedad autoinmune, pues podrías elegir medicina interna y de ahí derivarte a endocrinología o alguna subespecialidad que tenga que ver más con investigación. Y pues prácticamente esas son pues los dos conceptos, ¿no? De las especialidades médicas. Medicina familiar también es una especialidad que no requiere tanto puntaje y nos pagan igual que un especialista. La diferencia de un médico familiar es que pues prácticamente lleva un seguimiento completo de un paciente en cierto tiempo. Entonces pues tú prácticamente eres un médico de cabecera en medicina familiar. No siento que sea mucho desgaste, al contrario, creo que es una especialidad bastante tranquila. Rotan muchísimo por el área de urgencias, porque también les deben de enseñar cómo actuar en caso de que se presente un paciente de urgencias. Un médico familiar, por supuesto, que puede estar en el área de urgencias, claro que sí. Ha habido muchos médicos de medicina familiar que agarran base en el área de urgencias. Ahora ya se está realizando una subespecialidad que es cuidados paliativos
por medio de medicina familiar. Entonces, si tú haces medicina familiar, tienes la posibilidad de hacer cuidados paliativos, que es otra área que lo manejan anestesiólogos o pues también médicos internistas, también se pueden derivar a medicina paliativa, o oncólogos también. Entonces, pues ese es un área muy padre que también pueden aprovechar. Les digo, para medicina familiar no necesitan mucho puntaje, de hecho son las que piden un puntaje algo bajillo. Entonces, esa puede ser una opción para ti. Otra que no pide mucho puntaje, pues es urgencias, es el área de urgencias. En urgencias, ahí sí, muchísimo estrés. Yo creo que ahí te recomendaría que te relajes para esta especialidad porque las urgencias siempre va a haber. Tienes que actuar de manera rápida, concisa, saber qué es lo que tienes que hacer y no estresarte tanto. Saber controlar el estrés, ¿sale? Esta es muy parecida a el estrés de cirugía, por ejemplo, o de traumatología, ¿no? Si es que llegara a haber un caso urgente o que un paciente viniera de forma grave, ¿no? En urgencias hay que saber manejar bastante bien el estrés, como en estas especialidades quirúrgicas. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en urgencias se pueden derivar a terapia intensiva, al igual que en medicina interna. Hay esas opciones de derivarte a terapia intensiva y yo creo que es más ciencia. El médico internista está más al pendiente del paciente, de cuánto orina, de cómo van sus gastos, de cómo van sus signos vitales, cómo ha mejorado, cómo ha evolucionado, y pues esa es otra parte que también es muy interesante. Y bueno, en el caso de que te guste más el área administrativa, porque puede pasar que te guste más como lo más tranquilo, más los números, más la estadística, eres un médico que le gusta más ver alguna cierta epidemia en algún hospital o en algún área del país, pues te recomendaría epidemiología o salud pública, que son las dos especialidades que se dedican prácticamente a ver esto, a ver desde un foco más superficial, más desde arriba, cómo se está comportando cierta enfermedad. Y pues bueno, epidemiología tiende más, claro, a ser una especialidad completamente administrativa en la que si a ti te gusta no sé, administración de hospitales, más enseñanza o ser jefe de algún área, yo creo que estas especialidades pueden ser para ti. No requieren tanto estrés, el hecho de estar en constante estrés, pues, por ver a algún paciente o ver el seguimiento de un paciente. Simplemente ven una cierta enfermedad y realizan pues prácticas, guías de práctica clínica, por ejemplo, para mejorar cierta enfermedad o evitar que se expanda o dar ciertas reglas en algunos hospitales o en algunas áreas para que estas enfermedades se controlen mucho más. Así que esta puede ser una opción para ti si es que te gusta el área administrativa. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de hospitales, chicos, de hospitales. Es un tema muy controvertido porque sí me han dejado varios comentarios respecto a, es que yo hice mi especialidad en un hospital privado, yo lo hice en un público, a mí me gustó más en el privado, a mí me gustó más en el público. Yo les voy a hablar de mi experiencia, de lo que me han dicho mis compañeros respecto a lo que han vivido, lo que yo he vivido, así que bueno, esta parte ahora sí que es libre para que ustedes elijan qué hospital elegir, pero pues ahí les va. Yo soy egresada del IMSS, soy egresada del IMSS Veracruz, hice el R1 en Jalapa, en el IMSS de Jalapa, y luego me fui al puerto de Veracruz a hacer el R2 y el R3 de anestesiología. Tuve la gran oportunidad de rotar en varios hospitales del IMSS, por supuesto, y en varios hospitales que son semiprivados, los que llamamos institutos. Entonces, pues prácticamente vi muchas diferencias, por supuesto. Hay grandes diferencias entre hospitales semiprivados, que son institutos, y los hospitales que son públicos, como lo es el IMSS. Tuve la oportunidad de trabajar también en Secretaría de Salud,
en Chiapas, así que pues más o menos sé cómo se trabaja acá. En el Estado de México estuve rotando como médico estudiante cuando yo estaba en la universidad y roté por hospital del ISSSTE y roté por hospital de salubridad. Entonces igualmente tengo una idea algo pequeña, por supuesto, no es lo mismo hacer estudiante de medicina que trabajar ya en una institución, pero tengo una idea de cómo se trabajan estos hospitales. Y pues bueno, vamos a hablar de hospitales públicos. Hospitales públicos en general, lo que son IMSS, lo que es salubridad y lo que es ISSSTE, prácticamente tienen el mismo volumen de gente. O sea, tienen un gran volumen de gente. Yo creo que salubridad e IMSS tienen el mayor número de volumen de pacientes a nivel nacional, que es aquí en México, así que sí, van a tener mucha práctica. Lo que son hospitales públicos, prácticamente, ahora sí que prácticamente van a tener mucha práctica. O sea, yo desde el primer día que llegué a la residencia en Jalapa, empecé a bloquear, así se los aseguro. Primer día y el anestesiólogo con el que estaba, a ver doctora, así se hace, así, tú lo vas a hacer a la próxima, mira, así asado, la próxima tú la haces, me hablas sobre la técnica. Intubé el primer día, chicos, o sea, la práctica es bastante grande y yo creo que si te ilustras, si lees, si estudias, la práctica junto con tu estudio va a ser bastante buena. Esto, chicos, va a depender completamente de ustedes, ¿sale? Porque sí va a haber unos que me van a decir, es que ahí aprendes por rebuznamiento. No, es que no van a aprender por rebuznamiento. Eso va a depender de ustedes, qué tanto quieran estudiar. Por supuesto, hay hospitales dentro del IMSS que te van a exigir más, hay hospitales del IMSS que te van a exigir menos, pero eso va a depender de ti, de cómo sea tu trabajo y de cómo sea tu forma de trabajar. Que si hay diferencias entre IMSS Veracruz, por ejemplo, e IMSS del norte del país, por ejemplo, sí, hay mucha diferencia. Cada uno tiene su escuela. O, por ejemplo, de La Raza, que también roté, al IMSS de Puebla, por supuesto que hay diferencias. O sea, va a haber diferencias de escuelas respecto al IMSS, por supuesto. Les voy a contar sobre lo que yo aprendí dentro de la residencia. En la residencia en Veracruz, realmente lo que te enseñan es mucho orden, mucho que el paciente tiene que tener un protocolo quirúrgico, por ejemplo, todo tiene que estar en regla, a comparación de, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en salubridad en Chiapas la gente, bueno, no en Chiapas, en salubridad prácticamente, el servicio es un poquito más relajado, los pacientes son más tranquilos, entre comillas, ¿no? Entonces eso permite que el personal sea más relajado, no tenga tanto estrés, no tenga tantas reglas dentro del servicio, entonces sí es un poquito más tranquilo en ese aspecto. El número de pacientes es muchísimo, a veces no se dan abasto, así que les digo, la práctica va a ser bastante, no dejas de meter cirugías, no dejas de practicar, no dejas de intubar, no dejas de bloquear, así que eso te va a hacer muy buen anestesiólogo en cuestión de manitas. Lo de el aprendizaje o lo de la investigación, por ejemplo, si es que a ti te gusta más la investigación, ahí sí chicos, les recomendaría más irse a un hospital privado. Si es que quieren, por ejemplo, rotar al extranjero o quieren tener cierto tipo de palancas para poder ir a otro hospital un poquito más pro a Estados Unidos o a Canadá o a España, yo creo que sí le recomendaría mucho intentar entrar a algún hospital privado, porque los hospitales privados tienden más a no hacer tanta práctica, pero sí enfocarse más en el estudio y sobre todo en la publicación de artículos. Entonces sí, esa es prácticamente la gran diferencia entre un hospital privado o instituto y un hospital público. Entonces,
Claro que sí, que en un hospital público se puede realizar investigación, que puedes hacer una rotación al extranjero, por supuesto se puede hacer, así que tengan muy en cuenta eso porque nadie se los dice. A nosotros nadie nos dijo que podríamos hacer rotaciones al extranjero. Si tú estás interesado en hacerlo y eres de especialidad quirúrgica o no quirúrgica, si acaso, tú tienes el derecho como residente de hacer cualquier rotación, pero por supuesto, si vas a hacer una rotación al extranjero, tú eres el encargado o la encargada de buscar esa rotación. ¿Cómo? Depende, ¿no? O sea, si quieres ir a algún hospital de alto prestigio, a veces te piden investigación, te piden artículos publicados o hasta a veces te hacen hasta entrevistas para poder ir a rotar a algún hospital y ya ellos deciden si tú eres apto para rotar en su hospital o hasta te pueden pedir un pago extra, ¿no? Entonces sí, depende, pero sí es tu derecho, aunque estés en un hospital público. Ahí sí, chicos, ¿eh? Eh, pero sí, en hospital privado, pues vamos enfocado a que tú como especialista tengas esa oportunidad, ¿no? O sea, sí, casi todos los que han estado en hospitales privados, a los que he conocido, han tenido la oportunidad de ir al extranjero para ir a rotar. Entonces, esa es una buena opción si es que te agrada pues esa parte, ¿no? Irte a otro país a ver cómo se trabaja. Y bueno, lo que les puedo contar respecto a lo que yo vi en el IMSS, por ejemplo, en el IMSS de Veracruz, donde yo salí, y La Raza, que fue donde yo roté, en La Raza y siglo XXI tienden mucho a tener ya monitoreo invasivo especial. O sea, en IMSS y Raza, que es un tercer nivel aquí en México, meten cirugías bastante padres en las cuales utilizamos TIVA, utilizan monitoreo invasivo, utilizan anestesia libre de opioides, utilizan equipos más modernos, cosa que, por ejemplo, en provincia, en los hospitales o en los HGZ, en segundo nivel, pues realmente no contamos con eso, ¿no? Te enseñan, por supuesto, a intubar, te enseñan a bloquear a pastos, o sea, intubas, bloqueas, lo que quieras. Tienes muy, muy buena práctica respecto a anestesia bloqueo, pues, y anestesia general, pero sí quedamos un poco cortos en respecto a la anestesia actual, ¿no? Que es la activa y el uso de robot, por ejemplo, o trasplante hepático, trasplante cardíaco, ¿no? Eso no lo vemos en un HGZ, eso solamente se ve en tercer nivel, pero claro que a nivel privado, pues las anestesias no se van a dar en un trasplante cardíaco. A nivel privado no vas a tener un trasplante cardíaco en un hospital privado. No vas a tener no es un trasplante hepático a nivel privado. Entonces, pues sí, te sirve de experiencia, lo ves. Yo, por ejemplo, roté en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, entonces tuvimos la oportunidad de ver varias cirugías laparoscópicas de onco y ahí se les daba TIVA, utilizamos videolaringo, utilizamos fibroscopio para intubar, o sea, equipos que en un hospital de segundo nivel pues no teníamos, pero tuvimos esa gran oportunidad de ver las diferencias entre un hospital privado, que es un instituto, y un hospital de tercer nivel, que fue La Raza, y compararlo con nuestro hospital de donde fuimos egresados en tercer nivel, pues era considerado tercer nivel, pero no teníamos tanto equipo, bombas de perfusión, realmente no hacíamos TIVA, ¿no? Entonces, ahí, chicos, por ejemplo, se puede complementar con diplomados, con cursos, con rotaciones, o sea, no sientan que van a quedarse cortos. Si ustedes creen que van a hacer algo en específico o que les gustó algo en específico de su especialidad, entonces hay cursos, hay diplomados, hay muchísimas opciones, pues no se cierren, ¿sale? Entonces no crean que pues ya me fui a este hospital y la neta es que no me gustó, me faltó tal cosa.
eso va a depender completamente de ustedes, de que agarren sus libros, de que agarren el YouTube, videos para ver qué se hace en otros países. Hay videos españoles donde te enseñan a intubar con fibroscopio, donde te enseñan a dar bloqueo regional con ultrasonido, etcétera. Entonces, eso va a depender de cada uno de ustedes, qué es lo que quieran aprender, a dónde se quieren enfocar, y recuerden que depende de lo que quieran hacer, ¿sí? Sus preferencias, sus gustos, eso es completamente suyo. La neta es muy, muy triste. Sí hemos visto varios residentes que han dicho, no me hallo aquí, no me hallo en pediatría, no me hallo en ginecología, es demasiado estrés, me siento mal, no me siento bien, no me siento feliz. Tengan muy en cuenta que la residencia no es fácil, están sometidos a mucho estrés, mucho cansancio, mucho trabajo. La verdad es que tienen que estudiar mucho porque en 3, 4 años tienen que aprender todo lo que sabe un especialista y no terminas de aprender, la verdad es que no terminas de aprender, siempre va a haber ciertos vacíos, pero eso se van llenando conforme ustedes vayan aprendiendo y vayan teniendo experiencia. Así que, pues bueno, chicos, esto es prácticamente todo lo de nuestro video de hoy. Chicos y chicas, si tienen dudas, por favor, no duden en dejármelo aquí abajo en los comentarios. Si tienen algún comentario, por favor, déjenmelo aquí abajo. Negativos, positivos, yo todos los leo. Así que déjenme aquí abajo sus comentarios. Y pues bueno, recuerden que tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Twitter. Y pues bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, déjenmelo aquí y pues nos vemos para el siguiente video, chicos y chicas. Los quiero, muchas felicidades a los que se quedaron en su especialidad que querían, y a los que no, aprovechen esta oportunidad, aprovechen que tienen un puntaje y que pueden elegir una especialidad. Así que échenle muchas ganas, aprendan mucho y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Besos a todos y a todas. Nos vemos para el siguiente. Bye.